y cambiamos de registro. Vamos con la pintura. Hemos hablado de la literatura, hemos hablado de la música, vamos a hablar de la pintura. Uno de los mayores representantes de la pintura española es Goya. Goya marcó una época y marcó un hito. Goya es aragonés, era aragonés, de Fuentetodos, un pueblecito cerca de Zaragoza, y ya a los 13-14 años él empezó a resaltar en el dibujo y en la pintura y entró en la escuela de dibujo de Zaragoza. Pero era también una persona aventurera, pendenciera, bronquitas, tuvo muchos altercados y llegó a tener un altercado con consecuencias fatales, hubo un muerto y eso hizo que Goya se marchara de Zaragoza y se trasladara a Madrid. Esa circunstancia coincidió con que a su padre, que era dorador, le habían contratado en el Palacio Real para dorar algunos muebles y algunos objetos del palacio. Entonces se trasladó a vivir a Madrid y empezó a trabajar en la Real Escuela de Tapices, que eran una fábrica que estaba haciendo tapices para el Palacio Real. Él dibujaba, él hacía los dibujos y sobre los dibujos que él hacía, los bordadores hacían el tapiz. Con grandes protestas porque él hacía los dibujos con una precisión tan grande que los bordadores se las veían y se las deseaban para dar todos los matices y todos los colores que tenían. Estuvo trabajando ahí porque el director Francisco Valleu era pariente de la familia, luego acabó siendo su cuñado porque Goya se casó con Josefa Valleu, con la hermana de Francisco, y bueno, estuvo trabajando un tiempo. Se marchó a Italia. En Italia estuvo como 5 años, sobre 1770, aprendiendo un poco de los autores italianos, de Veronese, de Rafael, estuvo en Roma, estuvo en Florencia, estuvo en Bolonia, en Venecia, y 5 años después volvió otra vez a España, estuvo trabajando en la fábrica de tapices, entró a formar parte de la Real Escuela de San Fernando y en aquella época las pinturas que Goya hacía eran pinturas pues muy costumbristas, muy de la gente de Madrid, de las personas, y además de la pintura costumbrista hacía retratos de personas de la aristocracia. Pintó muchísimas personas de la aristocracia, entre ellos a Carlos III, pero siguió pintando este tipo de pintura hasta que en el año 1992 tiene una enfermedad rara, que no se sabe muy bien, luego lo analizaremos un poco, lo que es, tiene una enfermedad que le deja como consecuencias una secuela de sordera total. Y esto le marca profundamente su vida. A partir de este momento, Goya cambia totalmente. 2 años después, él estuvo en Sevilla, esa enfermedad le apareció en Sevilla, le acogió un amigo, estuvo varios meses postrado, en tratamiento por la enfermedad, pero se curó de la enfermedad, pero se quedó con la secuela. En el año 94, en 1794, conoce a los duques de Alba, entabla con ellos una gran amistad y hace varios dibujos de los duques, tanto del duque como de la duquesa. 2 años después, el duque de Alba fallece y él mantiene la amistad con la duquesa, y esa amistad, pues según cuenta la historia, fue más allá de una amistad. Debió tener una relación sentimental con la duquesa. Ella le invitó a una casa que tenía en San Lucas de Barrameda y pasó un verano allí, en donde hizo muchísimos dibujos de ella y tal y cual. De esta relación tan estrecha que tuvo con la duquesa, que realmente sí que parece que lo fue, nace la leyenda de que las majas que Goya pintó, la maja desnuda y la maja vestida, eran la duquesa de Alba. Había unas opiniones que decían que podía ser la duquesa de Alba, otras opiniones y otras informaciones hablaban de que el cuerpo, la cintura y el busto eran de la duquesa de Alba,
pero que la cara era de una modelo que él tenía que le llamaban la gitana. Ambas teorías son erróneas, porque Goya tuvo esta relación con la duquesa de Alba sobre el año 1796, y la primera maja, la maja desnuda, está fechada en 1801, con lo cual difícilmente podía ser de ella. Y la maja vestida es de 1805, con lo cual pues tampoco. La maja, en realidad, era la amante de Godoy, Pepita Valleu. La verdad es que Godoy era un hombre muy prolífico en los amores. Era amante de María Luisa de Parma, porque él era el marido de Carlos IV, y entonces la reina, María Luisa de Parma, tenía relaciones con Godoy. Pero Godoy también tenía relaciones, tenía otra amante, y fue esta la que realmente posó para ser la maja desnuda y la maja vestida. Y Godoy los tenía en el gabinete de su casa, tenía la maja vestida y detrás la maja desnuda. Él tenía un palacio enfrente del Palacio Real, entonces según las visitas que acudieran a su casa, ponía una o ponía otra. Si la visita era de confianza, ponía la maja desnuda, si no, ponía la maja vestida. Bien, estaba yo diciendo que había un tema que había supuesto un hito y un cambio en el estilo de pintura de Goya, fue el trauma sufrido a través de su enfermedad y con las secuelas que le he puesto. Otro problema fue la presencia de los fusilamientos del 3 de mayo de Madrid. El levantamiento del 2 de mayo se siguió de unos fusilamientos de los tenientes David y Velarde, de Clara Rey, en fin, fue realmente... Él vivió eso y eso le marcó profundamente. A partir de estos dos eventos, de estas dos vivencias, de las secuelas de su enfermedad y de los acontecimientos del 3 de mayo de 1808, la pintura de Goya cambia radicalmente, y de ser una pintura costumbrista pasa a ser una pintura más áspera, más agresiva, con unos tintes ya en algunos momentos dramáticos y tal. Fruto de ello son las pinturas que tiene. Él compró una finca a las afueras de Madrid, a orillas del Manzanares, por donde está la pradera de San Isidro, que le llamaban la Quinta del Sordo, y él la decoró con murales de pinturas realmente dramáticas. Con respecto a la enfermedad que pudo padecer Goya en aquel momento, en 1792, hay muchas teorías. Les habló de una posible esquizofrenia, que desde luego está descartada. Se habló de que pudiera ser una neurosífilis, que seguramente la tendría, e influiría en parte para esa situación, pero no creo que fue determinante. Se habló de la posibilidad de que tuviera una intoxicación por mercurio, porque en aquella época, para el tratamiento de la sífilis, se utilizaba una cosa que se llamaba el ungüento napolitano, que el ungüento napolitano estaba hecho a base de mercurio, y el mercurio es muy tóxico para el organismo. Entonces, la intoxicación de mercurio puede producir alteraciones cerebrales, encefalopáticas importantes. Se habló también de que podía tener un saturnismo, que era una intoxicación por plomo, porque en aquella época los pintores se tenían que construir, se tenían que hacer sus propias pinturas, no venían hechas. Entonces, estas pinturas estaban hechas a base de plomo, y pensaron que podía ser una intoxicación del plomo de las pinturas. Pero en un artículo relativamente reciente que estudió la situación y la enfermedad de Goya, y que publicó la Sociedad Española de Neurología, habla de una enfermedad que es la enfermedad de Susac, que probablemente es la que más se aproxima a lo que Goya pudo tener,
que es una enfermedad en la que hay una alteración, una encefalopatía, es decir, una enfermedad del encéfalo, del cerebro, acompañada de alteraciones en la audición, de vértigos y de sordera, y de alteraciones en la visión por hemorragias en la retina. Bien, seguramente fue una enfermedad de Susak el núcleo de la enfermedad que tuvo en el año 92 y esto le dejó las secuelas. Todo ello y todos los acontecimientos que vivió después, lo cierto es que le ocasionaron una gran depresión, una enfermedad melancólica que condicionó enormemente su vida. Después del fallecimiento de su esposa, tuvo una relación con la que se marchó a vivir a Burdeos, que fue donde falleció. Lo cierto es que estos acontecimientos no solamente cambiaron el carácter de Goya, sino cambiaron la expresividad de su pintura. De ser un pintor costumbrista, como decías, un pintor dramático. Pero también dicen los autores que Goya pasó de ser un gran pintor a ser un genio. Realmente las genialidades que él pintó después de su enfermedad y de la consecuencia de su enfermedad es lo que realmente le hizo mucho más famoso. Hay varias teorías para explicar la enfermedad, el porqué de esto. Hay quien dice que la enfermedad produjo una enfermedad cerebral y que como consecuencia de esa enfermedad cerebral cambia la percepción de la propia persona y la percepción del mundo, y ese cambio de la percepción él lo transmite a través de las pinturas. Y hay otra teoría que habla de que tanto la enfermedad que tuvo en 1792 como los acontecimientos de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 ocasionaron en él una crisis vivencial, lo que es una crisis, la crisis que una persona puede tener ante cualquier acontecimiento dramático de su vida, la muerte de un ser querido o cosas semejantes. Y que esto fue lo que realmente cambió un poco digamos, la forma de ser y la forma de expresar la pintura de Goya. Fíjese lo que era la pintura de Goya antes de todos estos acontecimientos y lo que es esta, que es el cuadro de Saturno devorando a sus hijos, que no tienen nada que ver. La comparación de un cuadro y de otro son absolutamente significativos. Pues bien, nos quedamos con que Goya tuvo una enfermedad neurológica, que esa enfermedad neurológica le dejó unas secuelas, que además vivió unos acontecimientos muy dramáticos y que todo ello cambió su vida y cambió su obra y le produjo una gran depresión, y fruto de eso son esta diferencia en los cuadros. Voy a pasar un poco más rápido.